¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de cálculo diferencial y el tema que veremos el día de hoy es aplicaciones de la derivada. Sabemos que la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función según cambie el valor de su variable independiente. O dicho de otro modo, la derivada de una función nos indica el ritmo con el que dicha función varía. Puede crecer, puede decrecer o permanecer constante. Cuando se producen cambios pequeños en la variable independiente. Mediante el estudio de la función y más concretamente con el uso de la derivada, podemos conocer, por ejemplo, el crecimiento de una bacteria, el desgaste de un neumático, el beneficio de una empresa, resolver problemas de optimización, para lo cual realizaremos algunos ejemplos. Un terreno rectangular limita en uno de sus lados con un río. Tiene 300 metros de alambre para cercar los otros tres lados. ¿Cuál es el área máxima de terreno que se puede cercar? Dibujaremos primero un río y después dibujaremos nuestro terreno rectangular en donde uno de sus lados colinda con el río, es decir, este lado es el que limita con el río. Vamos a ir nombrando todas nuestras variables. Este lado que está aquí lo voy a nombrar X, dado que no conozco sus dimensiones, pero sé que es exactamente del mismo tamaño que este lado que también está aquí. Y este lado, al más grande, lo voy a nombrar como Y. Todos sabemos que el perímetro de cualquier figura geométrica es la suma de todos sus lados, por lo que voy a sumar un lado X más otro lado X más el lado Y. Estas dos X puedo expresarlas de la siguiente forma. El perímetro será igual entonces a una X más otra X a 2X más Y. Pero recuerden que tenemos 300 metros de alambre para acercar los otros tres lados, por lo que entonces 300 será igual a 2X más Y. El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Si lo trasladamos a nuestro rectángulo que tenemos dibujado, necesito determinar cuál es la base y cuál es la altura. Entonces, el lado Y lo voy a nombrar como base y el lado X como altura. Por lo que recomponiendo mi fórmula de rectángulo, será igual a la base Y por la altura X. De la fórmula que tenemos, 300 es igual a 200x más y. Voy a despejar y. Y recuerden que este 2x que es positivo, pues pasará negativo. Por lo que el despeje de y será igual a menos 2x más 300. Ahora, voy a sustituir esta y que acabo de encontrar en mi fórmula de área es igual a y por x. Es decir, ya no voy a poner la y, sino que voy a poner menos 2x más 300. Es decir, voy a quitar esa y voy a poner menos 2x más 300. Entonces, el área del rectángulo será igual a menos 2x más 300 que multiplica a x, ¿sí? A esta x que tengo aquí es esta que está aquí. Voy a trasladar la X que está al final hacia la parte de enfrente del paréntesis, bueno, pues para facilitar lo que es la multiplicación algebraica y me va a quedar de esta forma. Área del rectángulo será igual a X que multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, menos 2X más 300. Recuerden que en una multiplicación algebraica los exponentes se suman, por lo que esta x que tengo aquí y esta x que tengo acá tienen exponente 1. Es decir, esta x tiene exponente 1 y esta x tiene exponente 1. Y sumando dichos exponentes, 1 más 1 será 2. Y realizando la multiplicación, más por menos me quedará menos, 2 por 1 serán 2,
x cuadrada más 300x. Vamos a simplificar el área, vamos a hacerla un poquito más pequeña y la vamos a nombrar en forma de función, que esto ya lo vimos al principio del curso, en donde me dice que el área del rectángulo, esa R me representa rectángulo, será igual a menos 2x más 300x. Ahora hallaremos los máximos o los mínimos de la función área del rectángulo es igual a menos 2x cuadrada más 300x, por lo que tengo que derivar la función. Y si voy a derivar la función, bueno, pues me apoyo de mis reglas básicas de derivación, y al derivar la función, recuerden que es la derivada de cada uno de los términos, es decir, la derivada de menos 2x al cuadrado más la derivada de 300x. Como ya lo hemos visto, la derivada de cualquier número multiplicado por la x, pues bueno, me voy a quedar con el número. Es decir, constante por x, siempre me quedaré con el número, por lo que la derivada de 300x es 300. La expresión restante, recuerden que el exponente que tengo aquí va a multiplicar a menos 2 y a ese exponente le voy a restar 1. Por lo que la derivada de la función me quedará como menos 4x más 300. Vamos a igualar a 0 la primera derivada y vamos a resolverla para hallar el valor de x. Entonces, el área del rectángulo en su derivada es igual a menos 4x más 300. Si igualamos a 0, pues entonces me quedará una ecuación de primer grado. Y vamos a despejar x de esa ecuación de primer grado, recordando que este menos 4, si está multiplicando, pasará dividiendo, y el 300 que tengo ahí, pues pasará al otro lado restando. Por lo que el despeje de x será igual a menos 300 menos 4, y eso será igual a 75. Vamos a averiguar ahora si se trata de un máximo o un mínimo a través de la segunda derivada, por lo que mi primera derivada la voy a volver a derivar y por lo tanto tengo que auxiliarme de mis reglas básicas de derivación. Entonces, mi función derivada es igual a menos 4x más 300, entonces voy a volver a derivar esa primera derivada y recuerden que es la derivada de cada uno de los términos que tengo ahí. Podemos determinar entonces que la derivada de cualquier número por la x, pues siempre me quedaré con el número, y que la derivada de cualquier número es 0. Por lo que entonces el resultado de la segunda derivada es menos 4. Recordando los criterios para la segunda derivada, dicen que si el resultado de la segunda derivada es positivo, pues será un valor mínimo. Si el resultado de la segunda derivada es negativo, pues entonces será un valor máximo. Y recordando entonces que ya aquí no importa el número, qué tan grande o qué tan pequeño sea. Si el resultado es negativo, entonces tendremos un valor máximo, por lo que el criterio que vamos a escoger es este, ¿sí? Y como el problema nos pide área máxima, pues entonces vamos a determinar esa área máxima. ¿Y cómo vamos a determinar esa área máxima? Pues sustituyendo el valor que obtuvimos de 75 en nuestra fórmula del rectángulo, menos 2x cuadrada más 300x. Haciendo la sustitución, área del rectángulo será igual a menos 2 que multiplica 75 al cuadrado más 300 que multiplica 75. Por lo que mi área máxima que debo de cercar con los 300 metros de alambre será de 11.250 unidades cuadradas. Veamos otro ejemplo. Se va a construir una caja rectangular abierta y de base cuadrada con un volumen de 52.000 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones que se requieren para utilizar la menor cantidad de material posible. Entonces vamos a construir una caja rectangular abierta, pero que va a tener una base cuadrada, es decir, algo muy similar a lo que se presenta en el dibujo.
por lo que entonces necesito determinar las dimensiones de cada uno de los lados de la caja. Por ejemplo, este lado lo voy a designar con la letra X. También este lado lo voy a designar con el lado X, ya que recuerden que tiene una base cuadrada. Y la altura la voy a definir con la letra Y. Recuerden que el volumen de un prisma es multiplicar las tres dimensiones, es decir, multiplicar un lado X por otro lado X y por la altura Y. Estas dos X las puedo expresar de la siguiente forma. Volumen entonces será igual a X cuadrada por Y, pero recuerden que ya tenemos un volumen de 52.000 centímetros cúbicos, por lo que entonces 52.000 centímetros cúbicos será igual a X cuadrada más Y. De la fórmula Y obtenida, vamos a despejar la altura Y, por lo que el despeje me quedará de esa forma. Ahora, los materiales constan de las siguientes áreas. Tengo una área, que es la base cuadrada, que va a medir un lado X por otro lado X, es decir, esas van a ser sus dimensiones. Es la parte de abajo. La parte de enfrente tendremos una área de altura Y por un lado X y las mismas dimensiones va a tener la parte de atrás. Una altura Y por un lado X. Me falta determinar entonces las áreas laterales, es decir, tendremos una área de altura Y por un lado X y lo mismo pasará con la otra cara de la caja, una altura y con un lado X. En resumen, entonces voy a tener 4 áreas de dimensiones X por y una área de dimensiones X por X. Es decir, aquí está mi área de dimensión XY1, la siguiente, número 2, la número 3 y la número 4. Y aquí está el área con dimensiones X por X. Vamos a construir entonces la función en base a los materiales que acabo de designar. Entonces mi función me quedará de la siguiente forma. Los materiales serán igual a 4 áreas de dimensiones X por Y más una área de dimensión X por X. De igual forma, esas X las puedo expresar como X al cuadrado, de tal forma que entonces mi función me quedará M será igual a 4XY más X cuadrada. Voy a sustituir Y en M igual a 4X más una X cuadrada, es decir, ¿cuál Y? Pues la Y que obtuvimos al despejar la altura. Entonces ya no voy a poner Y, sino que voy a poner ese despeje de Y para que entonces la fórmula me quede de la siguiente forma. Materiales será igual a 4X que multiplica a 52.000 entre X cuadrada más una X cuadrada. Puedo hacer una reducción de términos, es decir, esta X que tengo aquí, puedo eliminarla con una X que tengo en la parte de abajo, entonces esta función me quedará como M será igual a 4, recuerden que ya eliminamos la X, que multiplica 52.000 entre X más una X al cuadrado. Vamos a hallar ahora los máximos o los mínimos de la función. M será igual a 4, que multiplica 52.000 entre X más una X al cuadrado. Lo primero que voy a realizar es multiplicar 4 por 52.000, de tal forma entonces que la función me quedará M será igual a 208.000 entre X más una X al cuadrado. La X que tengo abajo de 208.000 no puede derivarse de esa forma, por lo que entonces esa X tengo que subirla a un lado de 208.000 y recuerden que el exponente de esa X va a cambiar de signo. Esa X tiene un exponente 1, por lo que al subirla va a cambiar de exponente positivo a exponente negativo de esta manera. M será igual a 208.000, X a la menos 1 más una X al cuadrado. Por lo que entonces ya puedo derivar esa función. Al derivar la función,
recuerden que necesitamos apoyarnos de nuestras fórmulas básicas de derivación y derivando dicha función es la derivada de cada uno de los términos, es decir, la derivada de 208.000 x a la menos 1 más la derivada de x al cuadrado. Voy a utilizar la fórmula de una x elevado en exponente, en donde el exponente multiplica al número que se encuentra a un lado de la x y a ese exponente le restaré 1. De igual forma lo haré con este término. Ese 2 multiplicará al 1 que se encuentra a un lado de la x y a ese 2 le voy a restar 1. Por lo que entonces la derivada de esa función me quedará como menos 208.000 x a la menos 2 más 2x. Esa x a la menos 2, recuerden que la tengo que convertir su exponente a positivo, por lo que la voy a pasar por debajo de 208.000 para que entonces la derivada me quede como menos 208.000 entre x cuadrada más 2x. Vamos a resolver esa derivada igualándola a 0. Entonces la derivada, que es igual a menos 208.000 entre x al cuadrado más 2x, pues vamos a igualarla a 0 de la siguiente forma. Ahora, necesito resolverla de la forma en la que el término de menos 208.000, este término, como es negativo, pues al pasarlo al otro término va a cambiar su signo. Entonces 2x será igual a 208.000 entre x al cuadrado. La x al cuadrado que se encuentra abajo de 208.000 se encuentra dividiendo, por lo que la voy a pasar al otro término, pues multiplicando. Es decir, voy a multiplicar x cuadrada por 2x y me quedará de esta forma. 2x que multiplicará a x cuadrada será igual a 208.000. Y al realizar esa multiplicación algebraica me quedará como 2x cúbica es igual a 208.000. Voy a despejar x. Entonces al despejar x, al despejar 2x cúbica, recuerden que el 2 que está a un lado de x cúbica, como se encuentra multiplicando, pues va a pasar dividiendo a 208.000 de esta forma. Y al realizar la división, pues x cúbica será igual a 104.000. Al despejar x, como tengo un exponente cúbico, pues lo que tengo que hacer es sacar la raíz cúbica tanto de x cúbica como la raíz cúbica de 104.000. ¿Para qué? Para que ese cúbico de la raíz se elimine con el cúbico de x y sacando la raíz cúbica de 104.000, pues el valor de x será igual a 47.03. Una vez determinado el valor de x, ya estaremos en condiciones de poder calcular los materiales mínimos necesarios. Recuerden que ya teníamos este despeje en donde la altura y va a ser igual a 52.000 entre x al cuadrado. El valor de x ya lo determinamos que es igual a 47.03, por lo que sustituiré el valor de x en la fórmula de y, es decir, para que quede de esta forma, 52.000 entre 47.03 elevado al cuadrado, y el resultado de y será igual a 23.51. ¿Qué quiere decir esto? Pues estas son las dimensiones necesarias para poder construir mi caja como lo muestra la figura. Mi lado X entonces tendrá un valor de 47.03. Mi otro lado X también valdrá 47.03, ya que recuerden que es una base cuadrada, es decir, sus lados miden lo mismo. Y la altura Y pues tendrá el valor de 23.51. Para comprobar si son las medidas correctas, pues a nuestra fórmula de volumen, que es igual a x cuadrada por y, lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores. X tendrá un valor de 47.3 que lo elevaré al cuadrado
y que lo voy a multiplicar por 23.51, dándome un volumen de 52.000 centímetros cúbicos. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas para Principiantes, y si el video te gustó, comparte y dale like, y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.